Capítulo 1. ¿Qué es exactamente el libro de Enoc? Para entender el libro, primero debemos conocer a su supuesto autor. En el libro del Génesis, Enoc es un personaje misterioso. Es el bisabuelo de Noé. Pero mientras que otros patriarcas murieron, Génesis 5:24 dice algo único sobre él. Y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Se lo llevó. No murió. Esto convirtió a Enoc en la figura perfecta para la literatura apocalíptica. Si alguien había visto los secretos del cielo, era él. El libro de Enoc, que los eruditos llaman 1 Enoc, es precisamente eso, una supuesta revelación que Enoc recibió de Dios y los ángeles sobre el origen del mal, el juicio final y los secretos del universo. Pero aquí está la primera clave. No es un solo libro. Es una compilación de 5 obras más pequeñas, escritas por diferentes autores en diferentes épocas y unidas bajo el nombre de Enoc. Capítulo 2. ¿Quién lo escribió realmente? La crítica. Obviamente Enoc, que vivió antes del diluvio, no escribió este libro con pluma y papiro. Esto nos lleva a la crítica académica. Los eruditos clasifican este libro como pseudoepigráfico. Suena complicado, pero solo significa escrito bajo un nombre falso. En la antigüedad esto no se hacía para engañar, sino para dar autoridad a un texto. Si querías que la gente tomara en serio tus visiones sobre el fin del mundo, ¿qué mejor nombre para usar que el del hombre que caminó con Dios? Gracias a los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, tenemos pruebas físicas. En las cuevas de Qumran se encontraron fragmentos de un Enoc escritos en arameo. Estos fragmentos nos permitieron fechar la obra. Los eruditos concluyen que las partes más antiguas, como el libro de los vigilantes, se escribieron alrededor del 300 a.C., y las más nuevas, como el libro de las parábolas, alrededor del 100 a.C. Esto es crucial. El libro de Enoc fue escrito en el período intertestamentario, ese silencio de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es de extrañar que esté lleno de ideas que conectan ambos mundos. Capítulo 3. El gran debate. ¿Por qué no está en la Biblia? Esta es la pregunta del millón. Si era tan popular, ¿por qué fue rechazado? La respuesta es el canon. El canon es la lista oficial de libros que se consideran inspirados por Dios. Y establecer esa lista fue un proceso largo y complicado. Primero, el judaísmo. Hacia el final del siglo I después de Cristo, los rabinos judíos estaban consolidando sus escrituras. El libro de Enoc fue considerado demasiado extraño. Su enfoque en ángeles rebeldes, su calendario solar de 364 días, que contradecía el calendario lunar oficial, y sus vívidas descripciones del cielo y el infierno lo dejaron fuera del canon hebreo. Luego el cristianismo, y aquí es donde se pone interesante. Los primeros cristianos amaban este libro. El libro de Enoc se cita directamente en el Nuevo Testamento. La epístola de Judas versículos 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Esa es una cita textual de primero de Enoc, capítulo 1. Muchos padres de la iglesia primitiva como Tertuliano lo consideraban escritura, pero otros como San Agustín y San Jerónimo desconfiaban. ¿Pero por qué la desconfianza? Hay varias teorías. 1. Su contenido. La historia de los ángeles, los vigilantes, teniendo hijos con mujeres era problemática. Contradecía la idea de que el pecado entró al mundo solo a través de Adán. 2. Su origen. Al ser un texto pseudoepigráfico, algunos líderes de la iglesia dudaban de su autenticidad. 3. La influencia judía.
Una vez que el judaísmo rabínico lo rechazó formalmente, la Iglesia cristiana, que buscaba diferenciarse, también comenzó a marginarlo. Con el tiempo, el libro fue declarado apócrifo y se perdió en Occidente. Durante más de 1000 años, el mundo occidental creyó que el libro había desaparecido. Hasta que en 1773, el explorador James Bruce encontró copias completas en Etiopía. Y aquí está el dato más sorprendente. La Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo nunca perdió el libro. Para ellos nunca fue un apócrifo. Hasta el día de hoy, el libro de Enoc es una parte oficial de su canon bíblico. El libro de los vigilantes. La historia prohibida del diluvio. La historia comienza en una era antediluviana, cuando un grupo de 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, del arameo Irín, que significa los que están despiertos, fueron enviados a la tierra con la misión de observar y cuidar a la humanidad. Sin embargo, desde su posición celestial, estos seres divinos comenzaron a sentir una atracción prohibida. Liderados por un ángel llamado Semiaza, se reunieron en la cima del monte Hermón y sellaron un pacto con un juramento maldito. Descenderían a la tierra, romperían las leyes de Dios y tomarían esposas de entre las hermosas y bellas hijas de los hombres. Este acto no fue una simple transgresión, sino una violación fundamental de los límites cósmicos. Seres espirituales no debían unirse carnalmente con mortales. Fue el primer paso hacia el caos, los secretos prohibidos, la corrupción del conocimiento. La rebelión de los vigilantes no se detuvo en la lujuria. Para asegurar su aceptación entre las mujeres y consolidar su poder, comenzaron a enseñar a la humanidad conocimientos prohibidos, secretos celestiales que los mortales no estaban preparados para recibir. Líder vigilante. Enseñanzas prohibidas, Azazel. Considerado el más culpable, enseñó la metalurgia para crear armas de guerra, espadas, cuchillos, escudos, y la cosmética para la vanidad, joyería, maquillaje, embellecimiento de párpados. 5. Semiaza, el líder principal, enseñó encantamientos, hechizos y el corte de raíces, brujería y hechicería. 5. Barakihal enseñó la astrología y la observación de las estrellas para adivinación. 5. Kokabel enseñó la ciencia de las constelaciones con fines mágicos. 5. Penemu enseñó el arte de la escritura con tinta y papel, permitiendo que los pecados humanos fueran registrados para siempre. 5. Casdeja enseñó los golpes malvados de espíritus y demonios, y los golpes del embrión en el vientre para que pueda perecer. El arte del aborto. 5. Los primeros teólogos cristianos no interpretaron esto como la enseñanza de la ciencia, sino como la introducción de la brujería, la guerra y la vanidad. Azazel en particular es señalado como el responsable de que el mundo se alterara, llenándose de impiedad y fornicación el nacimiento de los Nefilim, gigantes de violencia. La consecuencia más monstruosa de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas fue el nacimiento de una raza de gigantes, los Nefilim. El libro de Enoc los describe como seres de una estatura colosal, llegando a medir 3000 codos. Pero su tamaño era eclipsado por su naturaleza violenta y su apetito insaciable. Estos devoraron todo el trabajo de los hombres, hasta que los hombres no pudieron sostenerlos. Y los gigantes se volvieron contra ellos para devorar a los hombres, y comenzaron a pecar contra las aves, contra los animales, contra los reptiles y contra los peces, y devoraron la carne unos de otros y bebieron la sangre de ella. La tierra se llenó de terror. Los Nefilim, también conocidos por otros nombres como los Emim, terrores, o los Refamim, debilitadores, consumieron todo a su paso, creando un ciclo de violencia que contaminó a toda la creación. La anarquía reinaba y la humanidad estaba atrapada en el fuego cruzado. La causa del diluvio, un acto de limpieza cósmica. La corrupción alcanzó tal nivel que la tierra se quejó de los sin ley, y el clamor de los oprimidos ascendió hasta el cielo 4. La creación misma estaba contaminada por la mezcla antinatural de lo divino y lo mortal, y la violencia de los Nefilim.
La respuesta de Dios fue un juicio severo y definitivo. Envió a sus arcángeles, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, para ejecutar su sentencia. El castigo de los vigilantes. Los ángeles rebeldes fueron capturados y encadenados en los valles de la tierra hasta el día del juicio final. Azazel, por su papel principal en la corrupción, fue atado de pies y manos y arrojado a la oscuridad total en un cañón en el desierto. La destrucción de los Nefilim. Dios decretó que los gigantes se aniquilarían entre ellos en una guerra fratricida, antes de que sus cuerpos fueran barridos por las aguas. Aquí yace la revelación central del libro de los vigilantes. El diluvio no fue simplemente un castigo por el pecado humano, sino un acto de purificación cósmica. Era moralmente necesario para limpiar la tierra de la contaminación genética y espiritual causada por los vigilantes y su descendencia. El mundo se había vuelto tan corrupto que solo un reinicio global podía restaurar el orden divino. El legado maldito, el origen de los demonios. Pero la historia no termina con el diluvio. El libro de Enoc presenta una de sus ideas más inquietantes y duraderas: el origen de los demonios. Cuando los Nefilim fueron asesinados, sus cuerpos físicos perecieron. Sin embargo, al ser un híbrido de espíritu inmortal, de sus padres vigilantes, y carne mortal, sus espíritus no podían ser destruidos ni regresar al cielo. Quedaron atrapados en la tierra. Y ahora los gigantes que nacieron de espíritus y carne serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y en la tierra será su morada. Y los espíritus de los gigantes hacen mal y están corruptos, y atacan y luchan y rompen en la tierra, y causan dolor. Según esta tradición, estos espíritus incorpóreos de los Nefilim son los demonios que continúan afligiendo a la humanidad, causando enfermedades, incitando al pecado y esparciendo el mal en el mundo hasta el día de hoy. En conclusión, la historia del libro de los vigilantes es una epopeya trágica y aterradora. Una narrativa que traza una línea directa desde la lujuria de un grupo de ángeles hasta la violencia de los gigantes, la corrupción total del mundo, la necesidad de un diluvio purificador y finalmente el origen de los demonios que aún nos acechan. Aunque fue excluido de la mayoría de los cánones religiosos, su influencia resonó durante siglos, moldeando las creencias sobre ángeles, demonios y el fin de los tiempos en el judaísmo y el cristianismo primitivo. Nos obliga a preguntarnos: ¿es solo un mito para explicar el mal en el mundo? ¿O es el eco de una verdad prohibida, una historia que se intentó borrar? La próxima vez que escuches hablar del gran diluvio, recuerda la historia de los vigilantes. La historia de cómo el cielo cayó a la tierra y desató un infierno que solo un océano podría apagar. ¿Qué piensas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones de textos antiguos y misterios olvidados.